Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando como cada lunes el observatorio. Maestra Hermelinda Rosado, bienvenida. Buenos días a todos. Es un gusto volver a verles. Pues sí. Les extraño cuando pasan los días y no les veo. Y nosotros también, así es. Abogada Adriana Ortiz. Muy buenos días, un gusto saludarles y saludar a quienes nos están escuchando y viendo el día de hoy, una semanita más ya. Ya estamos cerrando agosto prácticamente de 2026, en un abrir y cerrar de ojos este año. El economista Carlos Valladares. Hola, muy buen día, auditorio, chicas, compañeros de la mesa. La abogada Eliana Gómez. Buenos días, Anita, buenos días a la mesa, quien nos hace el favor de escucharnos y vernos el día de hoy. El periodista Homero Bojorquez. Muy buenos días a la maestra Melinda, a la maestra Adriana, a la maestra Eliana, Carlos, Eric, y por supuesto a Tiana Rossi, a quienes nos ven y nos escuchan. Ya estamos a una semana de regresar a la normalidad. Ay, Dios. ¿A cuál? ¿A cuál normalidad? ¿A cuál? Porque ¿Cómo de qué asustes? Así como no de nos qué. asustes. ¿De qué realidad se refiere? El inicio de las Y clases. de festejar a los Ramones y a las Rosas. Bueno. El día 30 tenemos que festejar a las Rosas, Santa Rosa De de Lima. Lima, es cierto. Tenemos una rosita. Y luego el 31, San Ramón. Ah, mira. Y vea, yo festejo 29 mi cumpleaños, 30 mi santo. Vamos de largo. Avisado está, ¿eh? Vamos de largo. ¿A qué Avisa. hora me dijiste? ¿Dónde los vemos? Van a cerrar Escarce, el centro de Escarce. Así es, festejo. Festejo, 3 días de festejo, como debe de ser. Sábado, domingo, iniciamos el viernes, dice Ana Rosa, ¿no? Pues matamos la vaca. Matamos la vaca. Vamos a arrancar el día de hoy como lo mejor para Sinaloa. Así reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la confirmación de que Rubén Rocha Moya pidió nuevamente licencia al cargo de gobernador después de que el viernes pasado pues había retomado el Poder Ejecutivo, asegurando que las autoridades pues no tenían los mínimos elementos para acreditarle su involucramiento en algún ilícito. Sin embargo, tanto el gobierno federal, el partido Morena, sus gobernadores y gobernadoras, además de legisladores federales, pues criticaron e incluso condenaron su retorno. La misma presidenta Sheinbaum el sábado realizó una publicación donde, sin mencionarlo, indicó que ningún hombre puede ponerse por encima del pueblo y de la nación. La presidenta aseguró que no habló personalmente con Rocha Moya y que la decisión de pedir licencia nuevamente, así como antes tomó de regresar, fueron decisiones personales. Descartó que la situación con el sinaloense dañe el movimiento político de la 4T. Ayer mismo el Congreso de Sinaloa pues sesionó y aprobó la licencia de Rocha y hoy ya se estaría llevando a cabo un periodo extraordinario para definir su relevo. Hay también quienes están señalando pues el desconocimiento de los poderes para poder poner orden en este estado. Maestra Hermelinda. Bueno, pues cada día nos levantamos con noticias impactantes, por así decirlo, que no solamente llenan los titulares de la prensa nacional, sino que cruzan la frontera y hacen comentarios sobre esta situación. Hay muchos interrogantes referente a qué hizo volver, aunque sea por 30 horas. Como 34. Como 34 horas. ¿Qué lo hizo regresar? Porque seguramente que había algún pacto, que había algo, y él ha transgredido esta situación. Vemos que en un principio él contó con el apoyo de los legisladores de su partido que gritaban no está solo, contó con el espaldarazo de la presidenta de la República que pedía pruebas y desde luego contó con todo su equipo, de sus colegas gobernadores y todo lo demás. Entonces ahora vemos el reverso de la medalla. La presidenta pues es un señalamiento, a mi manera de ver, muy bueno, espléndido señalamiento, y pues sus compañeros ya le voltearon la espalda.
Entonces, todo México, ¿por qué pasa esto? Esto me recuerda cuando el final de la novela de Catalina Krill, Cuna de Lobos, que todo México estaba esperando el fin de la novela, y hasta Jacobo Zabludowski hizo un alto en su noticiero para la nota, cómo terminó Cuna de Lobos. Así está pasando acá, todo el mundo está esperando a las 9 de la mañana para que sesione el Congreso y diga de el que va a sustituirlo. De acuerdo a los comentarios de los conocedores, son 5, pero de los 5, 3, uno es su secretario particular, otro es su compadre, otro es su amigo, o sea, que están relacionados, con él, y la diputada que lo suplió, pues se preguntan, y ella, ¿por qué no? En fin, está ahorita el país así esperando. Bueno, desafortunadamente, pues vemos que Sinaloa encabeza la lista de secuestros, una cifra dada por Mexicanos contra la Corrupción, la lista de las extorsiones, o sea, que está Sinaloa verdaderamente convulsionado, y problemas es normal, problemas de la economía, la gente cómo se siente, los habitantes moralmente se sienten pues destrozados porque ven que sus negocios no producen, y si producen tienen que pagar, en fin. Entonces, la lectura que a mí me deja, quizá no sea la adecuada, pero de una manera muy humilde, digo, tengo 2 escenarios. O la presidenta ya agarró el timón de su gobierno y dijo que no podía, que esto no puede ser, o es otra vez jarabe de pico. Pero que estamos ahorita en situaciones muy complicadas, porque como quiera que sea, nos pega como país, como nuestro estado, todas esas cosas. No vemos una noticia agradable que se diga una producción que se exportó de tanto, que generó tantos empleos. No vemos ya noticias de esa magnitud, sino vemos problemas y más problemas. La semana pasada, el que se sintió diplomático, académico y escritor, el chico Bobby, pues transgredió el servicio diplomático, las instituciones, parece una carta con faltas de ortografía, y en fin, hay que poner orden en el país. Ese es mi comentario. Abogada Adriana. Pues justo creo que inicio este comentario con la última frase que dice Ermelinda: hay que poner orden en este país, porque eso es lo que vemos que no está pasando. Lo decimos, y en esta mesa lo hemos dicho muchas veces, y hay que separarlo. En el propio gobierno hay varios grupos, no dejan a la presidenta gobernar, ni tomar las decisiones, ni tomar las riendas del país de la manera que debería ser. Ella sola, con su equipo y con la gente más cercana a ella, y seguimos viendo este poder desde Palenque, con este otro poder, con los cercanos al expresidente, los cercanos a ella, y cómo esta comunión que debería darse, lejos de irse solucionando, se va cada vez rompiendo, y lo que antes eran fracturas o divisiones en privado, hoy ya son fracturas y divisiones en público, evidentes y sin control alguno. Entonces, ¿qué veo y qué vimos el viernes de entrada? Una mujer como la presidenta, que nunca se había enfermado y nunca había faltado a una mañanera, pues resulta que falta a la mañanera por recomendación de su médico. Toda la especulación va hacia el otro lado. En realidad es que el tema de Sinaloa y la supuesta falta de rocha de aviso y de seguimiento hacia ella, que eso no significa que no haya consultado con Palenque,
y con el expresidente, que es quien lo protege verdaderamente, pues sí causaron en Palacio Nacional un enojo terrible de la presidenta, y yo creo que lo que estaban haciendo es tratando de ver cómo controlar daños, cómo cuidarla a ella, que no saliera en ese momento a la prensa, saliera mejor la secretaria de Gobernación y que empezaran ellos a ver cómo jalar estos hilos que se necesitaban jalar. Conforme fue transcurriendo la mañana, vimos cosas significativas, y más allá de analizar la cronología, porque pues, todos la conocemos y la sabemos, cuáles eran las lecturas entre líneas que a mí me empezaron a encender las alertas. Primero, sí, cuando escuché lo de la presidenta me encendió una alerta porque nunca había pasado antes. Segundo, el comunicado de Morena. Cuando sale el comunicado de Morena como partido, dice con toda claridad lo mismo que ya habían dicho desde presidencia, es una decisión personal. Lo que dice Morena adicional es que entonces nos confirma algo que no nos habían querido decir con claridad, o por lo menos yo no lo había entendido, pero creo que nadie lo había entendido, que es que Rocha no solo tenía, o el exgobernador Rocha no solo tenía investigaciones en Estados Unidos y por eso habían pedido su extradición, sino también sí tenía investigaciones en México. Porque desde la presidencia nos habían dicho que Rocha estaba limpiecito, que no había nada ni ninguna situación por las cuales pudiera proceder la extradición solicitada. Y resulta que el comunicado de Morena dice con toda claridad que hay investigaciones pendientes en curso alrededor de Rocha y de su equipo. Y entonces, cuando yo le dije, caray, aquí esto ya se está poniendo un color totalmente diferente a lo que debe ser. Y mientras veíamos estas reacciones, y mientras veíamos a Monreal, y mientras veíamos que los cercanos a Palenque callaban, así como la canción, porque pues no vimos a Dan Augusto y no vimos a otros aparecer. Noroña, pero bueno, Noroña está de... Ya sabemos, Noroña es acomodadizo. Noroña fue el único que lo defendió. El único. Sí, pero Noroña sabemos de qué lado va. Ah, claro. Entonces, mientras veíamos esto en el sur del continente, se estaba dando un encuentro de suma importancia e interesante, ¿no? Porque mientras aquí había una crisis de una decisión personal que no había sido consultada y que tenía graves consecuencias al interior del propio partido Morena y del gobierno. En Argentina, bueno, el director de la DEA se desvivía en elogios hacia Harfuch. O sea, amigo, compañero, colaborador, excelente, con quien tenemos, con quien compartimos información de inteligencia, con quien de manera permanente estamos hablando y escribiendo. Voy a decir que todos los días tiene hablamos pues, con él. Ya no los dijeron, más claro, no se podía. Es un profesional, ¿no? Harfuch es un profesional. Harfuch lo hemos dicho aquí, es un tipo muy serio y siempre yo sí he elogiado que esta política de seguridad del país sí dio un cambio positivo, que de pronto lo veíamos que se frenaban, se regresaban, pero bueno, después de lo que escuchamos decir en Argentina del director de la DEA, Cole, a mí me queda claro que diario, es permanente y que eso evidentemente pues pone tensiones al interior del gobierno y pone tensiones al interior. Sabemos quién no quería a Harfuch, ¿no? Claro, sabemos quién no lo dejó ser porque hoy debería estar gobernando la Ciudad de México, seguramente, si lo hubieran dejado pasar, ¿no? Incluso la presidenta no quería que Harfuch participara, no quería y lo sometió a consideración del gabinete y todos dijeron que tenía que participar para que conocieran las políticas con las que se estaba llevando a cabo el combate a las drogas. Interesante. Claro. No, y entonces sigues escuchando estos comentarios muy positivos donde hablan de una relación muy fuerte y escuchas algo que te salte, que te sale de control. Al final, en todo este análisis, yo diría, y no se trata de hacer análisis de perdedores y de ganadores, pero siempre es importante, sobre todo cuando se trata de la gobernanza y de la gobernabilidad de un país. Y yo creo que quien gana, sí ganó la presidenta Sheinbaum,
Creo que la presidenta impone una narrativa y creo que les mando un mensaje de aquí para adelante a muchos y a algunos que andan en otros rediles. Gana porque pone ese control, gana porque al final ella sabía que si ahí se desvivían de elogios, pero aquí pasaba y Rocha se mantenía por cualquier situación, la relación con Estados Unidos otra vez se volvía a tensar, que tampoco tiene que ser la que dirija las políticas mexicanas, yo estoy de acuerdo, y que tampoco tiene que ser la que nos marque las decisiones, estoy de acuerdo, pero es nuestro principal socio comercial, más ahí de los temas políticos. Pero además se da porque pues, si no hace la tarea en casa, pues... Ah, claro, no, digo, y esa puerta es una puerta que nadie de los mexicanos queremos que se abra. Eso es un hecho. Por supuesto. Esa es una puerta que no queremos los mexicanos que suceda. Entonces, pues sí, me llama la atención, entonces tú ves como todos los designios de este gobierno pues se van dando, ¿no? Los gobernadores que apoyaron a Rocha y que lo aplaudieron, después salieron a decir que no. Todos, excepto algunos, dijeron que sí. Hoy está sesionando el Congreso. Yo tampoco me preocuparía de lo que pasara, excepto que viéramos que se designe como gobernador interino o gobernadora interina a alguien que no fuera cercano a la tendencia de Palacio Nacional. Porque si eso sucede, entonces estaríamos en problemas. ¿Por qué? Porque el Congreso local tiene la mayoría morena, una cómoda y amplia mayoría la tiene Morena. Entonces, al final veremos cómo va a operar Morena esa elección y cómo va a operar ese bloque. La verdad es que la oposición, yo checaba y el Congreso de Sinaloa son 40 diputados y diputadas, y de esos 40, pues Morena tiene 24 y además le sumamos al Verde, al PT y a los demás partidos, está comodísimo en la elección que quieran y como quieran, pero es interesante porque de pronto hay perfiles que se mencionan que son cercanos a Harfuch y esto empieza a conformar un mapa interesante de cómo se van a dar las cosas. En fin, yo creo que Rocha cometió un error que con un hombre de tantos años moviendo el abanico, como dicen en política, además es imperdonable, pero nunca hay que decir que ese error fue inocentada, fue casual. Sí, que fue porque se le ocurrió hoy, no voy a regresar. Yo creo que hay un grupo que está muy nervioso por la quitada de la visa de Andy, por este aviso de Landó de pongan sus palomitas a preparar porque todavía vienen cosas. O sea, todos estos mensajes han puesto a temblar algunos personajes de la política mexicana de ayer y de hoy, algunos que se sienten que sí son políticos de largos años, que no lo son tampoco, pero que todo para mí se apunta a un lugar, y a un lugar que ya no está hoy al frente del gobierno. Y eso es lo que está haciendo esta crisis. Lo lamentable de todo esto es que si siguen así de nerviosos y siguen tomando malas decisiones, el problema se lo van a dejar a la presidenta y no los van a dejar a todos los mexicanos. Entonces yo creo que este manotazo de la presidenta no solo tiene que ser en haber arreglado el tema y que Rocha se fuera otra vez, sino también ya tiene que poner un orden ahí junto a estos que andan nerviosos y a estos que andan haciendo, porque nada bueno nos va a dejar lo que está pasando. Vamos a una pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Moral. Ahogada Eliana. Pues mira, yo se quedó pensativa. Me he si quedado 90 pensativa, o no. Dios mío. Pues la verdad, lo que tú comentas, Adriana, de que es un problema para la presidenta, pues es que ha sido un problema toda su gestión y seguirá siendo un problema porque conocemos que los partidos políticos
esos movimientos al interior, pues eso, tienen fuerzas que tienen estires y encoges, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Dices muy bien, el tipo no regresa porque le da la gana, el tipo regresa porque alguien le dice, sí, hombre, es el momento. Y lo que nos dice también a nosotros es que, a ver, si no habían pruebas, si no había nada, ¿por qué estuviera la persecución? Si ya pasaron, ¿cuánto? Más de 100 días, ¿no? 112 días. 112 días desde que partió de su encomienda y donde existían investigaciones, donde supuestamente Estados Unidos no ha enviado las pruebas suficientes que sustenten el por qué hacer el aseguramiento. Pues cuando escuchamos el viernes que regresaba y cuando también escuchamos que el que estaba en Estados Unidos, que se fue a entregar, el Mérida famoso, ya estaba liberado, previa negociación suponemos, pues dijimos, bueno, igual y no hay tanta cosa, igual y algo bueno pasó. Y también es muy triste que tenga que salir la presidenta, como ha tenido que salir a explicar todas y cada una de las actuaciones malavidas de todos los personajes políticos que conforman las administraciones, tanto estatales, municipales y por supuesto federales, y de todos los poderes, porque eso se ha dedicado a tratar de aclarar todos, de enmendar, sí, todas las malas actuaciones. Ahora, pues ella sale y dice que fuera lo peor para Sinaloa, y entonces ahí va la cargada, como toda la vida, ¿no? Que dicen tanto los legisladores como todos los que en algún momento habían arropado a Rocha, diciendo pues ahora ya no. Entonces ellos también igual y saben algo que nosotros no. ¿No? Así también hay que verlo. Porque entonces, ¿por qué lo cubriste en un momento y por qué lo arropaste en alguna circunstancia y en este momento ya no es así? Si no hay ningún peligro. Algo descubrieron. Porque antes no habían investigaciones y ahora públicamente se dice que hay pues investigaciones. Pues entonces también es muy triste porque lo que está sufriendo es un Estado. Y eso es lo que estábamos viendo todo el fin de semana diciendo. Es un Estado que tiene, como dice la maestra, las mayores problemáticas, tanto sociales como de seguridad, como de educación, como de todo, de salud, de todo tipo de problemas. Y luego, con estos cambios, estamos viendo una ingobernabilidad en este Estado y que seguramente no faltará quien diga si quiero asumir esta responsabilidad, pero es una responsabilidad para entregar, porque aunque... Un año, ¿no? Un año. Sí, pero es año de elecciones y año de entrega de el libro blanco, de cuentas, la preparación de todo, de toda la entrega-recepción. Entonces, ¿quién se va a asumir con toda la responsabilidad de un gobierno que tiene tantísimos problemas? Bueno, nunca falta, ¿no? Pero el punto es que vemos realmente todas esas pugnas al interior, vemos poniendo pues en jaque a la presidenta, que ella al final del camino poco a poco ha ido mediando. Seguimos apostando por ella, obviamente, seguimos apostando porque saque adelante a nuestro país. Ha hecho lo mejor que ha podido, sobre todo porque ha tenido gente en contra, no de los partidos políticos, porque seamos claros, también la oposición ni siquiera está presente, de sus mismos, de su mismo partido, de sus mismos que debieran de acompañarla, que debieran de aprobarle, que debieran de sumarse, ¿no? Le hemos visto desde el principio tener que luchar por decirles, a ver, la presidenta ahora soy yo, sí, ganarse el lugar. No ha sido fácil. No ha sido fácil para ella. Y así ha tenido que poner en su lugar. Si ella misma dice, el presidente López Obrador. Exacto, también. Ya tienes que despojarte también de... Pero tampoco se puede, no, porque él es el líder moral, sí, pues, y el líder... Que no está muy moral porque... Bueno, eso sí también ya lo vimos, pero al final del camino sabemos el posicionamiento y el rating que tiene en todo el país. Entonces tampoco es tonta, ¿verdad? Porque tampoco te vas a contrapuntear con alguien que en un momento determinado puede salir y decir,
vamos en este rumbo, vamos en el otro, ajá, y te pone en un jaque peor que en el que ya estás, por todos los personajes que están de su lado o que creen que él sigue mandando, o le sigue diciendo, o sigue poniendo en línea, y la pone en un jaque. Porque quien lleva las riendas de este país ya es otra persona, es ella, que lo ha hecho bastante bien, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque tiene que lidiar no solamente con toda la problemática que le ha dejado, sino también con los mismos que se supone que tendrían que estarla acompañando para sacar adelante este desastre y este caos que nos dejaron 6 años atrás. Bueno, me está diciendo la producción que ya está la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre esto. Vamos a escucharla. Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. Y la Secretaría de Gobernación pues emitió un comunicado diciendo que esta era una decisión personal del gobernador, que no había tenido que ver el gobierno de México. Realmente, así como opinamos nosotros, pues opinaron muchos otros. Y finalmente él toma la decisión de volver a pedir licencia. ¿Qué procede en este momento? El Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino o gobernadora interina para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador. Las elecciones en Sinaloa, como en otros 17 estados, otros 16 estados, en total 17, son en junio del próximo año. Entonces, de aquí a junio, pues tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa, que se lleven a cabo de manera adecuada las elecciones en paz. Obviamente le toca organizarlas al Instituto Nacional Electoral y a la OPLE de Sinaloa, pero pues tiene que garantizar las condiciones para que se lleven a cabo, cerrar el gobierno, el sexenio, y en su momento, no sé en qué fecha es el cambio de gobierno en Sinaloa el próximo año, ¿el 30 de octubre? 31. ¿1 de noviembre? A ver, chécale bien. Queda un año, 2 meses de gobierno. Entonces, una vez que vaya la elección, pues el cambio de gobierno, entonces sería prácticamente un año más o menos, un poquito más de gobierno quien tuviera que, o quien elige el Congreso local, quien decide el Congreso local para llevar a cabo este periodo de gobierno. ¿Qué diría yo? Pues sencillamente que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere. Eso es mi única posición, como pudiera ser la posición de cualquier mexicana o mexicano o cualquier sinaloense. Y tendrán que decidirlo el día de hoy, de acuerdo con lo que establece la Constitución del gobierno de Sinaloa. Entonces, ese es lo que ocurrió. Yo el sábado, publiqué a ver si lo pones, publiqué el siguiente comunicado en mi red social o en mis redes sociales. Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Fuerte. Eso es el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fuerte. Respecto al tema. Me dicen que tienen otro fragmento. El poder sin límites, abuso. Fue lo que señaló. Licenciado Homero Bojorquez. Bueno, pues vimos con este asunto, estira y afloja, que en unas horas el que era un protegido, un privilegiado, que nos dijeron que representaba, bueno, se lo dieron a entender,
que era el símbolo de la soberanía, e intocable, porque si lo tocaban iba a ser una injerencia directa de Estados Unidos. En unas horas se volvió el apestado, lo dejaron solito. Pues hay que decir, y con claridad, que lo que dijeron los desplegados, pues hay muchas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, Rocha Moya no representa los intereses de la nación, que nos perdonen, pero ¿no? Si lo están investigando y tienen pruebas y todo, pues presuntamente es un delincuente. ¿Cómo que representa a los? Pues si los mexicanos no todos son delincuentes, ¿no? La gran mayoría, como dicen los mismos políticos en sus discursos, la gran mayoría somos gente buena y sabia, ¿no? Pues como que ahora somos el pueblo bueno y sabio. Bueno, no sé por qué se ríen, pero bueno. Bueno, y entonces aquí lo que dijeron ya las maestras, pues es cierto, la presidenta tiene que poner orden, pero están confundiendo poner orden con los opositores. Tiene que poner orden primero en casa, porque los que se les han salido del huacal son los mismos, la gente de su partido. Quienes le llevan la contra es gente de su partido, porque la oposición hasta ahora está desaparecida, hay que decirlo. No, desaparecida no. Está tomando cursos para saber cómo posar y salir en las revistas. No está desaparecida. Bueno, sí, porque andan de viaje, se van de viaje y desaparecen. Pero entonces tiene que poner orden, porque en realidad quienes les están armando los mayores escándalos, pues son al interior de su partido. Quienes están brincando las trancas son los funcionarios, los representantes populares, diputados federales y senadores de su partido. Quienes le están haciendo el escándalo son ellos, porque la oposición, pues en realidad no tiene todavía el impacto que quisieron. Sí les puede perjudicar cuando dicen están los intereses, sí, porque ahí los intereses que están en juego son los intereses de Morena, porque si llegan a perder Sinaloa, pues es un estado menos. Y entonces ese regreso y todo lo que ha estado pasando en Sinaloa, pues golpea a Morena, porque prometieron un cambio, prometieron ser mejores, y los resultados, pues ahí los tenemos a la vista, ¿no? No hay nada de los compromisos que hicieron que se estén cumpliendo. Sigue ahí la violencia, sigue la presidenta, y qué decirlo, remando contra la corriente, porque lo que le dejaron en el país es un caos, un desorden, que está tratando de resolver poco a poco, pero se me hace que no le va a alcanzar el tiempo para resolver todo lo que tiene enfrente. Y si tú, encima de que te dejaron una herencia terrible, tienes que lidiar todos los días con los problemas, porque ya las mañaneras ya aparece la mañanera para enmendar errores, enmendar entuertos de los diputados federales, de los senadores, de los funcionarios federales, de los gobernadores. Entonces, cuando la presidenta debe estar para gobernar para todos, ya que cada quien lo que va a hacer la presidenta es dedicarse a gobernar y decir, a ver, si este señor que es senador tiene problemas, pues que lo resuelva él, es un asunto particular, no es asunto de la nación, que es lo que han confundido. Por eso yo siempre he dicho que cada partido defiende a sus delincuentes, porque cuando se trata de eso se ponen a encubrir, y no se trata de que vas a limpiar la casa persiguiendo a tus opositores, no es eso. Tienes que limpiar la casa comenzando con los que están en su interior, y eso está pasando. La presidenta en realidad tiene una labor titánica que viene haciendo, y a mí me parece que nada más tiene un aliado, a Omar García Harfuch, y creo que ese discurso, esas loas, esos halagos que le hizo el director de la DEA, creo que les cimbró a muchos y les pegó de tal suerte. Preocupó. Sí, que vino la reacción, porque Rocha tampoco tomó la decisión de que hoy se despertó y dijo, pues ¿saben qué? Ya me fastidié estar acá encerrado y bailando me voy, me regreso. No lo hizo él por iniciativa, ¿eh? Alguien lo mandó para distraer, para tratar de que lo que habían dicho en esa reunión en Argentina, pues se perdiera, y no se perdió. Al contrario. Y siguen los operativos desmantelando al crimen organizado. Ahorita, hace una hora, subió Omar García Harfuch que le pegaron al cártel Jalisco Nueva Generación en 3 estados de la República.
y habla de todo lo que le decomisaron. Entonces, pues eso está preocupando bastante, ¿no? Y preocupa que el gobierno federal asuma casos y cosas que no tienen nada que ver con el interés de la nación. El hecho de que le quiten una visa a un personaje tampoco tiene que ver con nada con la nación. Los intereses de México son, pero gigantes, comparados con personajes que creen, pues, que son la soberanía de México. No representan a la soberanía, se representan ellos mismos y ahí se acabó. Que tienen una soberbia gigante, son pagados de sí mismos, pero bueno, ese cada quien su problema, ¿no? Y en este caso, pues vimos a Rocha, que de ser el privilegiado, el protegido, al que blindaron para que no lo vaya a venir a secuestrar a Estados Unidos, pues se volvió en el traidor. Entonces, en horas, cómo cambia la situación de un personaje, así como que le dijeron, bueno, si ya te fuiste para allí y te agarran dentro del Palacio de Gobierno, pues es tu problema, ¿eh? Si vienen y te agarran ahí, ya es tu problema. Y sabían o saben que no es su problema, porque si llegan a agarrarlo y llevárselo va a ser un duro golpe también para el partido, ¿no? Para el partido Morena. Ya desde ahorita es un duro golpe. Sí, pero imagínate que si no lo aprendieron, ¿no? Lo aprenden ahorita, pues ahorita ya la situación ya cambia, ¿no? Claro. Lo encubrieron y ahorita pues que siempre sí hay pruebas para meterlo a la cárcel. Pues no, que no había ninguna. Y como dicen los desplegados, hay investigaciones iniciadas. Pues no, que no habían investigaciones iniciadas. Hay carpetas abiertas, que no quiere decir que sea culpable, ¿no? Pero aquí ya sabemos que, como siempre ha ocurrido, hay dos pesas y dos medidas, ¿no? Uh-huh. Para unos hay presunción de inocencia y para otros afuera, en libertad, y para otros te metemos a la cárcel y luego averiguamos, ¿no? Así es. Pero estamos viendo, pues ahí está la situación. Y bueno, pues no hay loco que coma candela, ¿no? Vamos a una pausa. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Don Carlos, para cerrar el tema. Habló ya. ¿Todo? ¿Ya? Ok, estoy distraído revisando unos datos. Ay, madre. Porque tiene otros datos. Sí. Bueno, me parece que la semana anterior mencionaba que con la nota aquella de la visa se le daba mucha carnita a la oposición, a la 4T. Ahora tienen pues la mesa puesta. Decía Adrianita, pobre Sinaloa. Me gustaría decir pobre México, además, ¿no? Uh-huh. Pero hay sus asegúnes. Pobre México, porque recordando a don Porfirio Díaz, nos decía, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y bueno, decíamos también, Adrianita, me parece que no deja de crecer el problema y que pues necesitábamos poner orden, decía también la maestra. No va, lamentablemente, querido auditorio, no vamos a tener orden, no lo vamos a tener. Vamos un poco más hacia el caos. En la medida en que Estados Unidos está nervioso. Hoy sí, a diferencia de lo que decía Adrianita, de que los de Palenque andan nerviosos, los que están nerviosos son los de Estados Unidos. Además, con el caso de los México, de Palenque están nerviosos los de con el Estados caso Unidos. México, porque tienen 8 años pegándole al gobierno de la 4T de manera abierta y de manera encubierta. Y los índices, como también señalabas hace un momento, maestra, que los comentarios en la calle son de que voy a volver a votar por la 4T. Y bueno, la semana pasada mencionaba que la aceptación todavía de Morena tiene el 39-41%,
entre el electorado si fueran las elecciones por estos días, mientras que PAN y MOSI comparten un 9% y un poco menos el PRI. Entonces, a 8 años de continuos ataques con todo el aparato mediático de que disponen y con todos los servicios de inteligencia y espionaje que operan en este país, las cifras no les cuadran y ellos quieren, a como dé lugar, que el próximo Congreso ya lo pierda Morena, el que se va a elegir dentro de un año. Y 7 gubernaturas, pues empezar a cercenar 17 gubernaturas. Ya se va, que bueno, varias de estas se desprendan de la posición morenista que tienen estos estados y estamos viendo una recomposición del mapa ya no muy favorable para cuando venga la grande, dentro de 4 años. Entonces están preocupados porque el vecino del norte quiere reconfigurar todo el mapa político de América y lo ha estado logrando. A cualquier precio. De calidad moral no se hable. Tienen ustedes que Donald Trump pidió la excarcelación o el perdón, le pide a la Corte y la Corte se lo concede, del expresidente de Honduras, acusado por su nombre, Juan Orlando, me parece, Hernández Alvarado. En el 2022 fue extraditado hacia Estados Unidos por cargos. Ojalá y fueran los de Rocha Moya. Entonces, por cargos por los cuales de narcotráfico fue juzgado, 5 toneladas, algo así le señalan a él de haber traficado hacia los Estados Unidos, y fue sentenciado. Juan Orlando Hernández Alvarado. Juan Orlando Hernández Alvarado, no me equivoqué. No se me queda muy a menudo ese nombre. Total que lo sacan de la cárcel hace un par de meses, liberado de toda culpa. ¿Qué se dijo? Pues que le habían armado un expediente en tiempos de Biden, Gulp. Pero tienen ustedes también en el pasado que sin ninguna ética, sin una moral, tuvimos los casos de Rápido y Furioso. Los casos del Irán Contras más atrás, en donde la DEA, la CIA intervienen y coordinan con los narcos acciones. Más cercano, Maru Campos, en Chihuahua, que fue lo que hizo que inmediatamente vinieran a apagar el fuego con el caso Sinaloa. Entonces, pobre Sinaloa, pues pobre Sinaloa, que tienen una descomposición enorme, ¿sí? Que hay un problema enorme, sí, hay toques de queda. Ahorita, según tengo información, se han refugiado en un municipio los narcos de Escuinapa ante las acometidas de Harfuch. Parece que están metidos en Escuinapa, y Escuinapa es la cuna de los Toledo, muy conocidos, no solo allá por su cuestión política, que tuvieron una gubernatura, sino aquí también, un secretario de gobierno de esa familia. Pero en fin, pobre México, como yo les decía, porque no vamos a salir adelante con quienes están, con el pretexto del narcotráfico, reconfigurando el mapa político de América en su conjunto, y que no tienen el mínimo empacho en invadirnos por 12ª vez. No lo tienen. Y yo veo muy destapada a la derecha deseando que eso suceda. La semana pasada yo les decía que lo veo difícil, que no va a tener éxito el choque que nos gobierna, que gobierna a los del otro lado. Tiene 70 días para que venga la elección, aproximadamente, en Norteamérica, y en esos 70 días no se le ve que vaya a salir adelante.
Claudia Sheinbaum tiene entre un 69 y 72% de aceptación contra un 61% en contra que tiene este desquiciado que gobierna los Estados Unidos. Así que a 70 días de su elección no le veo muy buen camino a sus resultados, pero eso nos pone en un problema muy a la vista, que es querer congraciarse con su electorado. La semana pasada, y vamos, México está dentro de ese concepto que la presidenta ha llamado piñata. Nos usan de piñata. La semana pasada el caso Andy, y ahora, como ya también lo mencionó Adrianita, tenemos el caso de los desmedidos elogios que tiene el jefe de la DEA hacia Omar García Harfuch. Desmedidos elogios. Pero, cuando ustedes analizan ese mensaje, no ven que esté felicitando la política nacional de seguridad pública de este país, ni que se haga mención de que es una política que finalmente implementa García Harfuch, pero la dirección la tiene la presidenta. Nada de eso. Se focaliza el elogio en el personaje y por tanto se desvincula del aparato nacional de seguridad que preside precisamente la presidenta, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina. Entonces es un conjunto y lo focalizan nada más en un elogio hacia García Harfuch. Esto nos dice que están metidos ya directamente en la elección. Se han metido directamente ya en el proceso electoral mexicano, queriendo dividir, como porque es un eterno objetivo siempre de los de aquí del norte, que se lo heredaron a los ingleses. Divide y vencerás. En esta misma mesa hay muestras de esa división entre unas opiniones y otras. Hay una terrible división promovida desde allí hacia los pueblos que ellos quieren tener divididos. Aún si ganaran, vuelven a hacerlo otra vez. Empiezan a abanicar a los perdedores. Eso lo hacen siempre. ¿Por qué? Pues se va a creer demasiado. Vamos a suponer que encuentren un Guaidó en México y encabece un títere la presidencia de este país. Bueno, dicen ahí del otro lado, se va a creer parido por las hadas o parida por las hadas y no nos conviene. Entonces vienen y abanican a los perdedores para estarlos cercenando. O sea, siempre es algo que traen los anglosajones. Esa es una costumbre y una, modelo de trabajo de los ingleses, heredado por los del norte de este país, porque son de origen inglés. Pero es el divide. Bueno, le doy algo que ojalá y no me salga mucho el tema, pero ahí les voy. Poco conocido y poco sabido. Esas prácticas no se las ponen aquí. Intentaron sobornar al mediador entre Irán y Estados Unidos, que es Pakistán. Ofrecieron miles de millones de dólares para que buscaran un traidor dentro del gobierno iraní, de 2 meses para acá. Y no les funcionó ese plan A y sacaron un plan B, se fueron con los kurdos. Y también ve a Teherán y ve a quién te agarras de este lado y tiene miles de millones de dólares. Ese es Estados Unidos. Ese es Estados Unidos. Entonces, divide y vencerás es la máxima. Y aquí, a través del trabajo mediático de los grandes medios de este país y de los suyos, el Washington Post, todos estos, el New York Times, no dejan de estar golpeando a la 4T, pues tienen ese propósito, tenernos divididos para que poco a poco vayan cercenando,
y logren su objetivo, volver a tener a gobiernos acomodaticios, a gobiernos serviles, porque finalmente, buscando aquí narcotráficos, van a encontrar como en todas partes petróleo, zinc, litio, plata, oro, agua. Entonces, son muy suertudos, porque en nombre de la libertad y en nombre del narcotráfico invaden países, pero da la casualidad que siempre encuentran petróleo. ¿Es cuánto? Bueno, pues hace unos momentos concediendo aparte de lo que dice Carlos, concediendo, pues nada más que los sujetos del golpeteo pues tienen que ver con el mismo partido, ni siquiera son la oposición. No, la oposición. Claro, porque si fuera de la oposición que viene el golpeteo contra el gobierno, pues dices, bueno. Y si ellos mismos lo están propiciando, quieren dividir a Morena entre los de Palenque y los de Harfuch. Por eso creo que ya lo dije. Pero entonces Harfuch Estados Unidos está influyendo en Morena. Por supuesto. De Morena. Desde luego, no estás viendo los elogios focalizados hacia Harfuch. No quieren hacer dos Morenas, el Morena pro gringo y el gobierno dejar de lado y señalado al gobierno pro Palenque, por entonces decirlo. Bajo tu teoría hay morenistas pro gringos aliados a Estados Unidos. Los quieren fomentar. Entonces los van a fomentar, los están fomentando. El hecho, no, los están fomentando. ¿Existen entonces? Tienen un manual. Los Estados Unidos no operan así. Ya lo he mencionado aquí en este espacio, en algunos programas muy viejos. Simple y sencillamente, tienen un manual de desestabilización de gobiernos. Hay una colaboración pero si no estás necesaria. viendo que hay convenios firmados entre partidos políticos mexicanos y agencias de los Estados Unidos para concertar citas, reuniones, marketing. Maru Campos. También ni la tocan, pero a ver. Pues obvio, Estados Unidos hizo ese escándalo para pagarla. Puede existir un manual, estoy de acuerdo, pero si no hay quien ejecute ese manual al interior de México. Pero si para eso está el dinero. Por eso, entonces están comprando del gobierno. Y claro que sí, y compran en el PRI, compran en el PAN, y compran en Morena. Ahorita quien gobierna es Morena. Estamos de acuerdo. ¿Por qué no han podido meterse en Irán? Porque tienen otra cultura. Ya se nos fue el tiempo. La presidenta descartó hace unos momentos también la desaparición de poderes en Sinaloa y confirmó que tienen en este momento 15,000 efectivos de fuerzas federales en Sinaloa. Porque hay una manifestación. Hasta el próximo lunes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.